Bien, buenos días. Continuamos aquí con el tema 1.3 de la unidad 8 de sexto grado. El tema es volumen de un prisma, parte 1. Tenemos aquí, dice, analiza, piensa cómo calcular el volumen del siguiente prisma rectangular. Literal A. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro de lado caben en la primera capa? Literal B. ¿Cuántas capas hay? Literal C. ¿Cuál es el volumen del prisma rectangular? Bueno, aquí podemos ver, lo primero que nos dice es cuántos cubos de 1 centímetro de lado caben en la primera capa. Aquí, por ejemplo, tenemos que esta figura, que es un prisma, tiene, digamos, 2 centímetros, aquí tiene 4 y aquí tiene 3. Bueno, entonces decíamos que vamos a analizar, aquí se refiere, dice que cuántos cubos de 1 centímetro de lado caben en la primera capa. Estos cubos se refieren a los que estábamos viendo en el tema anterior. Si se fijan acá, aquí dice que tiene 2 centímetros en este espacio, ¿verdad? Pero como dice que cuántos cubos de 1 centímetro, entonces aquí tendríamos que partirlo en dos, esta parte. Luego aquí dice que hay 3, entonces tendríamos que partirlo, como pueden ver acá. Esta parte se divide en 3 partes iguales que son de 1 centímetro. Aquí 1, 2, 3. Aquí 1, 2. Y aquí para arriba, como dice que son 4, entonces tiene que ser 4 cubos de 1 centímetro. Entonces eso es la primera capa que dice acá. Pero luego dice cuántas capas hay. Y después de esta primera capa, que vemos de que aquí caben, digamos, 2, aquí caben 3 y aquí 1, ¿verdad? Hacia arriba, pero ya vemos que aquí hay otras 2, quiero ver, 3 capas más, porque son 4 centímetros. Entonces, aquí nos dice cuál es el volumen del prisma rectangular. Aquí es donde vamos a aplicar una fórmula. Vamos a revisar acá. Aquí nos dice Carlos, dice en la primera capa caben 3 cubos a lo largo y 2 cubos a lo ancho. Entonces dice hay 3 por 2 igual a 6 cubos de 1 centímetro de lado en la primera capa. Lo que estábamos diciendo, por ejemplo aquí, como tenemos 3 y aquí 2, entonces se multiplica 3 por 2 que nos da 6. Ahí pueden ver ustedes que como aquí hay 3 y aquí, digamos, en este otro lado hay otros 3, entonces son 6 cubos. Luego dice en el literal B, cuando pregunta cuántas capas hay, dice la altura del prisma rectangular es 4 centímetros. Entonces hay 4 capas, lo que estamos hablando acá, que además de esta primera hay 3 más, entonces son 4 capas las que hay en ese prisma rectangular. Y en el literal se dice en la primera capa caben 6 cubos y hay 4 capas. Entonces dice, como estábamos diciendo, que estos 6 se repiten hacia arriba, entonces tenemos que multiplicar 6 por 4, que nos daría 24. Entonces, aquí ya nos movió esto. Vamos a ver, aquí es que estábamos. Entonces decíamos que la primera parte que teníamos aquí, que nos daba 6, lo vamos a multiplicar por 4 porque es el número de capas que tiene el prisma, y ese 24 sería la respuesta. Entonces miren, aquí dice número de cubos en la primera capa son 6, número de capas que son 4, entonces la respuesta sería 24 centímetros cúbicos. Aquí está mejor explicado lo que decíamos de las capas. La capa 1 es donde identificamos cuántos habían en lo largo, en lo ancho, y luego las otras capas
que sería la misma respuesta que tenemos acá. Si aquí hay 6, aquí también hay 6, aquí también, y aquí también. Entonces por eso nos da 6 por 4, 24. Y aquí pueden ver nuevamente lo que estábamos hablando. En un prisma dice, tenemos el largo, el ancho y la altura. Son 3 medidas. Bien, entonces, en este caso, la otra forma sería, digamos, como yo les estaba explicando al principio, aplicando de una vez los 3 números. ¿Verdad? Por ejemplo aquí, digamos que de largo, ya habíamos dicho que aquí tenía 3. De ancho, aquí decíamos que tiene 2. Y de altura, aquí decíamos que tiene 4. Entonces yo puedo multiplicar directamente los 3 números. Digamos acá empezando por 3, ¿verdad? Que es el largo, por 2 y multiplicado por la altura, que sería 4. Entonces, si ustedes se fijan, nos da 3 por 2, aquí nos da 6 por 4 igual a 24. Entonces serían centímetros cúbicos, porque son las 3 medidas que estamos tomando en cuenta. Bueno, entonces nos dice aquí, ya en la parte de comprende, para terminar, para determinar el volumen de un prisma rectangular o un cubo, no es necesario contar todos los cubos que lo forman. Basta con multiplicar el número de cubos de 1 centímetro de lado de la primera capa por el número de capas. En otras palabras, la fórmula que dice volumen del prisma rectangular es igual al número de cubos en la primera capa por número de capas. Que ya lo explicamos ahí, ¿verdad? Entonces la parte de resuelve les da algo parecido que ustedes tienen que resolver aplicando la fórmula, primero viendo los cubos que hay en la primera capa y multiplicándolo por el número de capas según la altura, ¿verdad? Que les dé ahí cada figura. Entonces dicen el número 1, observa el prisma rectangular y responde. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro de lado hay en la primera capa? ¿Cuántas capas hay? ¿Y cuál es el volumen? Lo mismo en este otro, ¿verdad? Entonces ahí creo que ya no es necesario, ya explicamos la fórmula. Ahora vamos a revisar en el cuaderno de ejercicios y creo que nos va a salir algo igual. Ahí pueden ver ustedes un repaso del tema anterior y aquí está el tema que acabamos de revisar. Pueden ver, solo son 2 ejercicios. Fácil, ¿verdad? Ahí solo hay que aplicar la fórmula que vimos en este video. Bien, eso sería todo y espero que les sirva. Luego seguimos con la parte número 2. Pero por ahora esto sería todo.